Tal vez muchísimas veces te has preguntado, ¿para qué sirve traducir situaciones de la vida a expresiones algebraicas? La dura, ¿para qué? Bueno, lo más importante es que te ayuda a decirte a ti mismo cuál es la relación precisa y matemática entre las cosas que estás pensando. Esto te da el poder mental para manipular con consistencia y precisión esas ideas. Por ejemplo, imagínate que estás pensando acerca de la amistad luego de pelearte con una amiga o amigo. Y te dices en momento de iluminación, creo que la amistad se compone por los intereses comunes, más la lealtad, más el humor en común. O sea, I más L más H. Si lo piensas, esto es una expresión algebraica, porque lleva ideas de la vida cotidiana al lenguaje matemático, manipulándolo con precisión a través de operaciones aritméticas. En este caso, pura suma, que por lo demás es un ejemplo. La amistad es mucho más que la suma de tres cosas, ¿no es cierto? Además, a través de las expresiones algebraicas, puedes cuantificar tus ideas. Por ejemplo, si has aprendido que la lealtad es el doble importante para la amistad, entonces la expresión quedaría I más 2L más H. ¿Cachai? Al final las matemáticas, sobre todo el álgebra, es un lenguaje a tu servicio para convertirte en el arquitecto o arquitecta de las ideas de tu mente. Es así como piensan los científicos que cambian el mundo, que ven cosas o fenómenos y los manipulan y articulan en su cabeza, creando fórmulas que después toda la humanidad ocupa para su beneficio. En esta clase de traducir situaciones de la vida a expresiones algebraicas, vas a aprender para qué sirve, que ya lo vimos, así que check, qué es, cómo se aplica la traducción con una operación aritmética, y cómo se aplica la traducción con dos operaciones aritméticas. Traducir desafíos numéricos de la vida a expresiones algebraicas es organizar ideas para manipularlas matemáticamente. Veamos un ejemplo típico de la vida cotidiana. Imagínate que te quieres comprar un plan de celular. Revisa el plan en oferta y dice 10.000 pesos fijos, 90 pesos en minuto extra a la misma compañía y 210 pesos en minuto extra a otras compañías. ¿Cómo puedes proyectar cuánto pagarás por todo? Si representas X como los minutos que hablarás a la misma compañía y representas Y como los minutos que hablarás con otras compañías, el total sería 10 lucas fijo más 90X más 210Y. Esto quiere decir que cualquiera sea el número de minutos extra que te pases a la misma compañía, se multiplica por 90. Lo mismo con las otras compañías, que se multiplica por 210. Luego se suma todo y tienes el total. Para plantear una expresión algebraica a partir del lenguaje natural, es clave saber traducir las operaciones aritméticas, que son las que conectan y articulan los números y las variables. Es decir, saber cuándo corresponde sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar potencia o sacar la raíz. Créeme que no es sencillo, porque a veces confunde. Vamos a ver punto por punto cómo traducir el lenguaje natural a una expresión algebraica, poniendo especial atención a la traducción de operaciones aritméticas. Ojo, que para estos ejemplos traduciremos cada concepto a variable simplemente usando su inicial. Pasión más rigor son claves para la vida. Traducción, suma, P, R. Expresión, P más R. Pasión más rigor. Mi puntaje aumentó 50 puntos. P más 50. Su fuerza se excedió en 12 kilos. F más 12. Se deben agregar cebollas a la ensalada. C más E. Es bueno adicionar pescado a la dieta. P más D. En los siguientes casos, al que se le resta es al primer enunciado. El valor de la micro disminuido en 5. M menos 5. La diferencia de edad entre doña Esther y su nieta. E menos N. ¿Por qué resta? Esto es así porque la diferencia quiere decir en cuánto el primer enunciado sobrepasa al segundo. El exceso entre la temperatura de hoy y la de mañana. H menos M. Los siguientes son casos contrarios, es decir, el primer enunciado es el que resta. Juan resta y nos suma el equipo. En este caso, ¿quién resta? Juan. Entonces se pone al final como sustractor. Corrió 10 kilómetros menos que ayer. A menos 10. Sustraer 10 lucas de la billetera. B menos 10.000. 7 veces canté. 7C. Recuerda que el signo de multiplicación no se pone. Corrí por 3. 3C. El producto entre A y B. AB. Tenemos 3 de color rojo. 3R. El doble, el triple, el cuádruple. Se multiplica por la cantidad de enunciados. Ejemplo, el doble de A, 2A.
La pizza partida por 3. P dividido en 3. El cociente entre la distancia que recorrió y el tiempo que le tomó recorrerla. Cociente es división, es decir, D dividido en T. El primer enunciado, es decir, distancia, es el dividendo, y el segundo, es decir, tiempo, el divisor. La razón entre B y 5. B dividido en 5. Mitad, tercio, cuarto de. Se divide por la cantidad del enunciado. Ejemplo, la mitad de gordo. Expresión G dividido en 2. Distancia elevada a 3. Expresión D elevado a 3. Lo enunciado primero es la base, es decir, D de distancia. Lo que viene después de elevado a es el exponente. El cuadrado, el cubo, la cuarta. Es decir, se eleva a la cantidad del enunciado. Cuadrado es elevado a 2, cubo a 3, cuarta a 4. Ejemplo, aburrido al cubo. A elevado a 3. Raíz de cualquier número. Expresión, raíz de x. Esto es si tomamos x como cualquier número. Esto es lo mismo que decir raíz cuadrada. Son sinónimos. Raíz cúbica de fuerza. Raíz cúbica de f. Veamos ahora con mucho ojo cómo se aplica la traducción desde el lenguaje natural a expresiones algebraicas con más de una operación aritmética. Se pone un poco más peludo. Esto requiere orden y estar atento, como hacer una receta de cocina, en que el orden de los ingredientes afecta el resultado final. Veamos unos ejemplos. El cuadrado de la suma entre fuerza y velocidad. El cuadrado es elevar a 2. ¿A quién? A la suma entre fuerza y velocidad. Para esto es clave no apresurarse en la traducción e identificar la operación central, que habitualmente está al final del enunciado. En este caso, f más b, que luego se pone al cuadrado. Que no te confunda el hecho que el enunciado diga primero al cuadrado. La adición de los cuadrados de a y b. Adición es suma. ¿De qué? De los cuadrados. ¿De quién? De a y b. La diferencia entre m y la mitad de n. Recuerda que la diferencia es la resta. Luego identifico entre quién. Entre m y la mitad de n. O sea, resta entre m y n dividido en 2. El producto entre b y el cuadrado de c. Recuerda que el producto es multiplicar. ¿A quién? A b y al cuadrado de c. El cociente entre a y el doble de b. El cociente es dividir. ¿Entre quiénes? Entre a y el doble de b, que se expresa 2b. La raíz cúbica de un número cualquiera aumentado en 2. ¿La raíz cúbica de qué? De un número cualquiera más 2.